buenos días, muy amables ustedes. Quiero hacer una reflexión sobre el papel que corresponde ahora a la filosofía y en general a el pueblo latinoamericano. Hablo no tanto como costarricense, sino como miembro de la patria grande de Bolívar, Juanito Mora, Martí. Nuestra América de que habló José Martí, que como bien sabemos limita en el norte con el imperio norteamericano y en el sur pues con la Antártida. Dentro de este contexto un poco excluyo a los países de habla o a las islas de habla, aunque ahora se incorporan también, de habla inglesa o holandesa, los franceses, los de habla francesa o portuguesa, todos formamos lo que se llama la latinoamericanidad. Pero eso es desde el punto de vista de nuestra identidad cultural. Ahora tenemos que verlo desde otro punto de vista, desde el punto de vista más ético y sobre todo desde el punto de vista político. Entendiendo por política el asumir el poder y ejercer ese poder, lo cual implica plantearnos que la pregunta fundamental desde el punto de vista de la filosofía, plantearnos lo que se suele llamar el sujeto, que hoy es tema central de la filosofía. Badiou, Habermas, Sloterdijk, todos los grandes filósofos hoy en día tienen, Michel Foucault, tiene el tema central que es el sujeto. Es decir, no nos planteamos la filosofía no como la filosofía, sino como el filósofo. Eso es lo que planteaba Kant cuando decía no existe la filosofía sino el filosofar, el acto de pensar. Y si hablamos de un acto, entonces hablamos de un actor. ¿Quién es el que piensa? ¿Quién es el que realiza eso que llamamos filosofía? Bueno, comencemos por definir filosofía. Es el conocimiento de lo universal. El principio aquel de Hegel en el prólogo a la filosofía del derecho, la verdad está en el todo está en la verdad. Es pensar la totalidad, llegar a la esfera de pensar la totalidad es pensar filosóficamente. Y el sujeto histórico, o sea, los pueblos latinoamericanos han llegado a esa dimensión, sobre todo a partir del siglo XXI, que es lo importante de este siglo, es que no es un siglo más, sino el primer siglo o el primer paso de un milenio, el milenio de la tercer milenio de la cristiandad. El primer milenio fue de expansión, el segundo milenio la creación de Occidente como potencia universal mediante un modo específico, una estructura específica política que es el imperio. Partiendo de las cruzadas en el siglo XI, se expandió mediante la fuerza o la violencia que es el imperio, con un centralismo y que logra finalmente imponerse en la segunda mitad de este milenio, es decir, a partir de lo que llamamos la modernidad, con tres grandes imperios: el imperio de Castilla, que es el que conquista todas estas tierras; el imperio británico, que se da con la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo industrial a finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, y finalmente, después de la gran hecatombe mundial que fue la Segunda Guerra Mundial,
el más grande cataclismo desde el punto de vista de las muertes, etcétera, que fue la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo norteamericano. Esto ha terminado su fin, debido a que surge una nueva conciencia. ¿Cómo se da la conciencia del ser humano? El ser humano se da la conciencia a partir de lo otro que es la naturaleza, que eso, como en mi libro lo dimos, se debe a los griegos. Como les decía, hay entonces el surgimiento de una nueva conciencia. Entonces, el surgimiento de una forma de filosofía. La filosofía llega a su plenitud o expansión desde el momento en que tenemos una conciencia universal y hay un sujeto universal. El sujeto humano que llega a ser sujeto planetario. ¿Cómo se llegó a eso? Se llegó, como les estaba explicando desde un primer momento, por lo otro. Se adquiere conciencia de sí, no a partir de sí, sino a partir del otro. Y ese otro es lo otro, la naturaleza, su conocimiento, la conciencia que de la naturaleza tenemos, se da mediante el método científico, es decir, el método de análisis y su formulación matemática. Luego, la conciencia de sí mismo, que es la conciencia de ser sujetos de nuestra historia, pero finalmente una conciencia, digamos, metafísica, es decir, en el sentido de que el ser humano adquiere conciencia de su poder, pero también de su limitación, de su ser, como diría Heidegger, de su ser para la muerte. La humanidad ha tomado conciencia de su condición no individual, sino colectiva, como humanidad que puede desaparecer. Eso se debe fundamentalmente a, perdón, se debe fundamentalmente a que la humanidad ha tomado conciencia de su ser para la muerte. Eso debido fundamentalmente a su propia acción. Ya no es, ya, porque sabemos que el morir la muerte son dos dimensiones, el morir, que es la muerte, digamos, natural, y el matar, que es el provocar la muerte. Pues bien, a partir de la final de la Segunda Guerra Mundial, concretamente con Hiroshima y Nagasaki, agosto de 1945, la humanidad adquirió conciencia de su capacidad de suicidio colectivo. Ya, pues, apretamos un botón y se acabó todo. Eso es la humanidad. Ya, la primera conciencia es una conciencia de que el método científico, el poder que genera la ciencia tiene sus límites. Y esos límites son éticos. Es decir, podemos destruirnos, o como decía Lacan, interpretando a Freud, el placer del masoquismo, el placer de la autodestrucción que trae consigo la capacidad que tiene el ser humano de aniquilarse a sí mismo. En 1968, un grupo que constituye el primer grupo ecologista, digamos, a nivel político, que se llama el Club de Roma, escribe un libro que se llama The Limits of the Growth, los límites del crecimiento que consiste en que tomamos conciencia de los límites de la revolución industrial. Abandonada a sí mismo, la especie, la capacidad que tiene el ser humano de destruir, no solamente destruirse a sí mismo en una guerra, sino de destruir la naturaleza, es también inminente. El mayor peligro que tiene el ser humano es la destrucción de la especie. Ninguna especie ha sido tan exitosa como la especie humana. Ninguna mamífero
ha podido tener 7.500 seres vivientes al mismo tiempo como los tenemos ahora, es un éxito total, pero también el éxito, como nos lo enseña la tragedia griega, trae aparejada la conciencia de nuestra destrucción. El éxito trae consigo la tragedia si se abandona a sí mismo. La tragedia de Edipo, por excelencia, es precisamente esta muerte. Lo que los griegos llamaban la hybris, la soberbia, no en el sentido cristiano de pecado, sino el embriagarse, la experiencia que tiene el alpinista cuando llega a la montaña en su cúspide más alta, pierde el sentido de la realidad, del contacto de la realidad, porque entra en una especie de estado de embriaguez. Eso le ha pasado al ser humano con el éxito total que ha tenido con la revolución científica, y entonces está destruyendo la naturaleza. Pero la tercera conciencia de la muerte es lo que estamos viviendo ahora, una pandemia, como nadie se lo imaginaba, como solo en la Edad Media se dio a finales de la Edad Media, en la modernidad, con las pestes negras o las pestes bubónicas, pero que la humanidad creyó haber controlado con el descubrimiento al final del siglo XIX de lo que llamamos la medicina preventiva, que ha traído como consecuencia el crecimiento exponencial desde el punto de vista demográfico de la especie. En 1900 éramos cerca de 1.200, 1.400 millones de seres humanos, y en el año 2000, 6.600 millones, una cosa así. Es decir, un crecimiento multiplicado por 6 en un siglo, y que es un siglo en la evolución. Un siglo no es nada. Un siglo es un siglo es un segundo en la evolución de la especie. Así tenemos entonces la conciencia de nuestra propia finitud, de nuestra propia conciencia de la muerte global, planetaria, universal. Esto es la nueva conciencia que la humanidad tiene de sí misma. Y nosotros como latinoamericanos, ¿cómo llegamos a eso? Pues partimos del principio de que la filosofía no es primera sino segunda. La conciencia de algo. Como decía Hegel, el búho de Minerva levanta su vuelo al caer de la tarde. Es decir, somos una reflexión a partir de algo que nos es dado de fuera. ¿Qué es lo primero que se nos da? Es el lenguaje. Ya los griegos lo definían, el hombre es un animal, sí, común y corriente, tiene cuerpo, organismo de animal, pero se caracteriza el animal porque tiene un lenguaje articulado. Es decir, porque formula la realidad mediante los símbolos lingüísticos. Por ende, solo se puede adquirir, llegar a la filosofía cuando se tiene un dominio total de la lengua. Cuando la lengua, y en el caso nuestro, es mucho más grave porque todo lo que tenemos nos viene de afuera. O sea, el idioma que yo estoy hablando no es un idioma de afuera, lo impuso la conquista española, lo impuso España. Entonces había que hacerlo nuestro. ¿Cómo lo logramos? Lo primero que se da es un ascenso de nuestra lengua a una dimensión de reconocimiento universal. Eso se logra con el realismo mágico, un real maravilloso. No nos ha de extrañar porque el Caribe es la cuna de nosotros. Ya todos los grandes acontecimientos han llegado al Caribe. Colón no pasó en el tercer viaje, lo más largo que llegó fue la desembocadura del Orinoco. O sea, no pasó de lo que hoy es el Caribe. En el Caribe se encuentran todas las culturas, los blancos, los negros, los indígenas. Todas las culturas tenemos una mezcla de todas las culturas en el Caribe, y de hecho el Caribe está haciendo danzar, bailar los ritmos
ritmos afro-caribeños se han expandido por el mundo. Y es ahí donde surge también la primera estética del lenguaje, que es el modernismo, a finales del siglo XIX, con José Martí, con otros grandes, y que tiene su máxima expresión a principios ya del siglo XX con Rubén Darío. Esto tiene su reconocimiento universal planetario con el realismo mágico, con Gabriel García Márquez, que es reconocido como el más grande escritor del siglo XX. Pero desde el punto de vista filosófico no es lo literario lo que nos interesa. Lo que nos interesa es que la lengua, que el sujeto que es el latinoamericano adquirió dominio o conocimiento, dominio de la lengua. La lengua ya es su parte constitutiva de su propia identidad. La segunda revolución es el surgimiento de una ciencia social específicamente latinoamericana que debemos a los brasileños, que es el gran imperio, el país más grande, el país que tiene posibilidades de convertirse en una potencia universal con la sociología de la dependencia. La toma de conciencia de que no puede haber un pensamiento propio mientras no seamos nada más que, como decía Hegel, el reflejo de Europa. Es pensar a partir de nosotros mismos, es pensarnos desde el punto de vista de nuestra propia enajenación, desde nuestra propia dependencia. Eso es lo que se llama la sociología de la dependencia. Y finalmente, el tercer elemento es la teología de la liberación, que es el surgimiento de una concepción nueva, cualitativamente nueva del cristianismo. ¿Por qué? Porque el cristianismo, como les decía con las cruzadas, desde el siglo XI ha sido la ideología que ha convertido el imperio, la concepción de imperio del Estado imperial de Roma, lo ha hecho universal. A través de las cruzadas, recuerden que la conquista de América se dio por parte de España con una mentalidad de cruzada. Había que hacer cristianos a todos estos salvajes y eso justificaba unir a la cruz la espada para extraer de ahí como recompensa el oro que da origen a lo que Marx llama la acumulación primitiva de capital, que va a dar origen al capitalismo contemporáneo. La explotación desde el punto de vista del oro y actualmente desde el punto de vista de lo que se llama las commodities, es decir, 31% de las materias primas que se venden en el mercado, según Wall Street, provienen de nuestra América. Aquí están las mayores reservas de petróleo en Venezuela, las mayores reservas de agua que van a ser la gran lucha de las próximas décadas. En fin, las mayores reservas desde el punto de vista del oxígeno están en la Amazonía. Nuestra América es parte, por ende, de la vida y por ende la ausencia o la muerte de nuestra América sería la muerte de la humanidad, es decir, de la especie. Es dentro de este contexto, entonces, que debemos pensarnos como latinoamericanos. Que ya no somos una parte de una totalidad, pero esa parte que es, si hemos visto que Occidente se expandió mediante los imperios, el imperio de Castilla, el imperio de Inglaterra, el imperio norteamericano, y que estos imperios entran ya en decadencia, terminan, lo hemos visto en el caso de Afganistán, que no fue una derrota, sino una humillación para el último gran imperio de Occidente, que son los Estados Unidos. Esto trae como consecuencia que nos preguntamos, ¿y ahora qué? Ahora lo que sigue son no la creación de un nuevo imperio. China no podrá ser el sustituto de los Estados Unidos, sino que al unirse Oriente con Occidente, la humanidad toma conciencia de sí, pero tenemos que crear
como ya lo previó Francisco de Vitoria, un Estado planetario, basado en los derechos humanos, como ya lo puso Naciones Unidas a partir del 45, cuando se crearon las Naciones Unidas, pero forjar un Estado, es decir, un poder universal, centralizado, que sea capaz de controlar las grandes capacidades de destruir que tiene el ser humano. Ya lo decía Kant, la conciencia, el pensamiento, la conciencia es la toma de conciencia de nuestras limitaciones. La razón llega a su madurez cuando toma conciencia de sus propias limitaciones. La humanidad ha llegado a su madurez cuando ha tomado conciencia. Hoy en día, por lo que les decía, por la capacidad de suicidio colectivo mediante la bomba atómica, mediante la destrucción ecológica, mediante las pandemias universales, ha tomado conciencia de sus propios derechos. Es decir, es capaz de destruirse a sí misma y por ende es capaz de regenerarse a sí misma tomando conciencia de sus propias limitaciones. Esto nos plantea entonces que el problema fundamental es un problema político. Si entendemos por política la capacidad que tiene el ser humano de ser libre. Y ser libre en este sentido es la capacidad que tenemos de convertir nuestro futuro de un destino ciego, como lo vieron los griegos Moira, en un horizonte de posibilidades, en lo que podríamos llamar una utopía. Convertir el destino en utopía. Eh, eso es la política. La capacidad que tiene el ser humano de crear o de construir un futuro en el cual reproduzca su vida y la muerte no sea el único horizonte que la especie, no ya como individuo, sino como especie. En este desafío nos interpela a todos. No somos, por ende, ciudadanos no de una América, nuestra América, sino ciudadanos del planeta. Cada una de nuestras decisiones concierne el futuro y el destino de la humanidad en su conjunto. Por ende, la función de la filosofía es construir esa conciencia planetaria, hacer de los seres humanos ciudadanos del planeta. Pero para eso debe insertarse en nuestra propia realidad, en nuestra realidad histórica, en la realidad de lo que hemos sido para saber lo que debemos ser en el futuro. Esto es lo que la tarea fundamental. Entonces, ¿cómo caracterizarnos? Nosotros tenemos, y a esto llego, desemboco, digamos, como tema central de esta charla, tenemos la característica de haber sido el primer pueblo como pueblo mestizo. El mestizaje fue nuestra característica, lo vemos muy claramente respecto del norte, cómo conquistaron los anglosajones la América del Norte, mediante el exterminio de los indígenas. Aquí se dio un mestizaje. Y este mestizaje se dio fundamentalmente en el siglo XVII, finales del siglo XVI, siglo XVII, hubo una hecatombe demográfica y entonces Costa Rica, la meseta central no tenía más de 30.000 habitantes. Entonces, descendemos todos en la meseta central de 6, 7 familias. Bueno, pero eso pasó en el mundo entero con las grandes pestes, las pestes bubónicas y todo eso, donde no había vivos suficientes para enterrar a los muertos. Se dio, y esto en nuestra América provocó el mestizaje. Como dijo Simón Bolívar en la carta de Jamaica, 1815, no somos ni españoles ni somos indígenas, somos una mezcla de los dos. Por eso somos un micropueblo. Tenemos la capacidad de ser todos los pueblos porque somos la mezcla de todos y eso, como les decía, es particularmente válido en el Caribe, donde se da
la mezcla de todas las razas, lenguas, religiones, todas las tradiciones étnicas, etcétera, etcétera. La primera característica es desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista orgánico, la primera característica es que somos un pueblo mestizo. Hoy en día este mestizaje se está dando planetariamente. Al extinguirse los blancos, lo que se llama Occidente, con todo el oleaje migratorio, recuerden que así fue como se sucumbió Roma, vinieron todas las migraciones de los países germánicos de las fronteras y ocuparon la península itálica. Estados Unidos está siendo repoblado. Actualmente 32-34% de la población norteamericana ya no son white anglo-saxon, ya son latinos y afrodescendientes. Europa, 10% de Francia son musulmanes. Europa está siendo invadida todo el tiempo por África. Es decir, si sigue así el blanco europeo, norteamericano, lo que llamamos Occidente, desaparecerá en 100 años. Bueno, lo mismo pasa en Costa Rica con el repoblamiento que está haciendo Nicaragua aquí. Es decir, se está dando un mestizaje que comenzó aquí en nuestra mente. La segunda característica es que fuimos conjuntos. La característica que en mi libro es pieza fundamental de la filosofía de la toma de conciencia de la universalidad, pero a partir de la conciencia de su propia libertad. Esto es lo que caracteriza la segunda característica de nuestra época. La diferencia con Europa, la diferencia con Grecia, con Estados Unidos, es que ellos piensan desde el dominio, desde la cúspide, nosotros desde abajo, desde la dominación. Por eso, nuestra libertad comienza por ser una liberación, es decir, una conciencia de nuestra dependencia, una conciencia de nuestra enajenación, una conciencia de que no somos, sino que otros ha dicho lo que sea. A partir de ese momento, asumimos nuestra conciencia de dependencia, como en la sociología de la dependencia de los brasileños, y comenzamos a construirnos a la libertad como liberación. Pero la tercera, digamos, característica es que ahora adquirimos conciencia de nuestra propia libertad, como hemos dicho, en primer lugar por el dominio del lenguaje, en segundo, político, desde el punto de vista político, por la sociología de la dependencia y finalmente la teología de la liberación, que es pensar un cristianismo, pensar una religión desde un punto de vista no occidental. De un conjunto de valores que sean los propios y específicos de un planeta que no es un planeta occidental, una humanidad que es una humanidad que toma conciencia de su propia condición de ciudadanos del planeta. A esto podemos decir que existe lo otro, claro, existe el universo, ya se está pensando en ir a poblar otras regiones, otros planetas, etcétera, saliendo, ya hemos salido del planeta Tierra, ahora lo que se trata es de crear colonias, qué sé yo, en Io, Europa, en Ganímedes, los satélites de Saturno y de Júpiter, poblar el sistema planetario y después salir más allá. Pero ya eso es utopía. Ahora nos corresponde salvarnos como especie. Y es tomar conciencia de nuestras propias limitaciones y de nuestra propia capacidad de crear. Construir el futuro no como un destino, sino construir el futuro como una utopía. Esa es la tarea que nuestro pensamiento, nuestra filosofía tiene todas las condiciones, porque como hemos visto, somos un pueblo mestizo
en primer lugar, un pueblo que surge de una conciencia que surge no de nuestra capacidad de libertad, sino de tendencia, es decir, por un proceso de liberación. Y tercero, finalmente, tener la conciencia de nuestra capacidad creadora, de ir más allá de los límites, de los límites de nuestra propia razón actual. Repensarnos integralmente, pero con un nuevo sujeto histórico. Este nuevo sujeto histórico es el ciudadano planetario, pero enraizados en nuestras raíces fundamentales, en nuestra tierra, en nuestra lengua, en nuestra cultura, en nuestra identidad, en la construcción de nuestros pueblos como ciudadanos. Actualmente, ¿cuál es el planeta? Y ya con eso voy terminando. ¿Cuál es lo que podríamos llamar la geopolítica planetaria? Decae o termina el último imperio occidental, el imperio norteamericano. Emerge el Oriente a través de la madre patria de Oriente, que es la China. La única cultura que no fue conquistada por Occidente, o sea, de paso, como Arnold Toynbee lo señala. ¿Y qué somos? Actualmente somos regiones. Es lo que llama el multilateralismo. Pasamos de un gobierno centralizado único a un multilateralismo. Esto hace de las Naciones Unidas una enorme importancia, pero las Naciones Unidas tienen que llegar a convertirse en un gobierno del planeta para resolver los problemas fundamentales. El problema de la destrucción ecológica no es el problema de un país, es el problema de toda la especie. Si se destruye la Amazonía, no es un problema de Brasil, es un problema de la humanidad. Si no hay agua potable, no es un problema de un país, es un problema de la humanidad, y así sucesivamente. Si hay una guerra nuclear, no es que se destruye un país, los países que pelean, como sucedió en las guerras mundiales, sino que se destruye la especie en su totalidad. Estos son los problemas que tiene que enfrentar y sentar un Estado único centralizado. Verán ustedes que esto no es posible. Bueno, es que no es que sea o no sea posible, es que es necesario. Es que si no desaparece la especie. Es a eso a lo que debemos pensarlo. Desde este momento, la filosofía latinoamericana se convierte, al igual que las otras filosofías, en una filosofía planetaria, igual que una filosofía africana, asiática, europea. Entonces, la filosofía que recibimos de Grecia es una filosofía regional, occidental. Ahora se trata de repensar una filosofía universal. Esa es la tarea que nos corresponde a todos en este inicio del tercer milenio. Esto es a grandes rasgos como a partir de las características fundamentales que tenemos, porque no partimos de la nada, a partir de las características fundamentales que tenemos, que podemos repensarnos, o que tiene una enorme importancia la filosofía. Antes decía, no, que la filosofía, ¿para qué? Eso no sé. Ahora vemos que los filósofos y las filosofías están presentes en todo, porque ya la ciencia ha tenido sus límites, todo ha tomado conciencia de sus límites. Solo toca pensarnos desde nuestros límites, a partir de nuestra nada, como decía Sartre en nuestros días, pensarnos, abrirnos hacia un todo, hacia un futuro diferente. Pero eso depende fundamentalmente de las decisiones de ahora. El futuro se construirá únicamente a partir de las decisiones del presente. Esto es a grandes rasgos mi intervención, y como les digo, más que encontrar pistas, es abrir horizontes. El universo de la libertad consiste en abrirnos hacia mil posibilidades. Toda definición es una limitación, decía Spinoza.
definicio y limitación. Por ende, el horizonte que se nos abre es un horizonte sin límites y por ende sin definiciones. Esta es la tarea que nos corresponde a todos al llegar nuestra filosofía latinoamericana a su madurez. La madurez de convertirnos en ciudadanos del planeta. Gracias.